Vamos a saludar a otro de nuestros compañeros, en este caso a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno. ¿Vos? ¿Todo bien? Bueno, por lo menos más relajado que Cococho. Sí, un poquito más. No se acordaron tanto de usted como de él. Entiendo que no. Lo de Cococho ha sido trending topic, más o menos, una cosa así. Qué difícil. Bueno, pero venimos a hablar de otro tema, Mariano, que está relacionado con lo que sucede con los comercios en medio de la pandemia. Hay un informe muy interesante que ha realizado la CAME sobre cuál ha sido el impacto del virus, de los condicionantes de la pandemia en el sector comercial en toda la Argentina. Si te parece, lo analizamos. Vamos a verlo en detalles entonces. Según la CAME, hay un promedio de 9 locales vacíos por cuadra en todo el país. Un dato alarmante, ¿no? 9 locales vacíos por cuadra en la Argentina. El relevamiento fue realizado entre el 1 y el 18 de diciembre en 39 ciudades y se relevaron 82.629 comercios en 1.500 calles. Ha sido un relevamiento muy amplio. 12.843 comercios estaban cerrados y vacíos, con 28.300 empleos afectados. Este es un dato central. Casi 13.000 locales vacíos como consecuencia de la crisis, casi 30.000 empleos afectados en la Argentina como consecuencia de la pandemia. Las 5 provincias más afectadas por los cierres fueron Chubut, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. La Patagonia, ha sido muy golpeada y dentro de lo que es el núcleo del centro del país, Córdoba. Los rubros que registraron mayores cierres de acuerdo con el reglamento fueron indumentaria, calzados, decoración y textiles para el hogar. Estos fueron los más golpeados. Hay que tener en cuenta que vienen todos estos rubros de una crisis que comenzó mucho antes, ¿no? Una crisis comercial durante el gobierno de Mauricio Macri, que ya había sido devastadora para el sector comercial. A esto se suma la pandemia. El 15,6% de los locales comerciales del país cerraron en el marco de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio, sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas, porque también está ocurriendo lo siguiente, que tiene que ver con los alquileres. Claro. Muchos locales que cerraron y se fueron a otros lugares donde resultaba un poco más barato pagar el alquiler. Bueno, esto no lo ha podido medir la CAME, porque no quiere decir que todos esos locales desaparecieron. Algunos cerraron en los lugares achicaron el local, se fueron a otra zona. Por ejemplo, algunos cerraron temporalmente y comenzaron a vender a través de internet. Sí. Es decir, toda esa modificación del esquema no ha sido planteado por la CAME. Lo que sí se ha delimitado es la cantidad de locales vacíos que hay, claro, fundamentalmente en las grandes ciudades. La tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%. Esto tiene que ver con lo que se ha registrado, es decir, el local que se fue de un lugar en pleno centro a un barrio, por ejemplo. Sí. La crisis fue tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar el costo mudándose a zonas más baratas, como suele suceder en los periodos recesivos. El 15,6% de los locales comerciales del país cerraron en el marco de la pandemia. Las más perjudicadas fueron las galerías comerciales, sí, porque fueron las que abrieron más tarde. Exactamente. Primero se abrió el pequeño comercio y después la galería o el shopping, donde la tasa del cierre aquí alcanzó al 23%. Y donde habitualmente también los alquileres son elevados, ¿no? Y son más elevados, claro está. Bueno, este análisis que realizamos, Mariano, a partir de los datos de la CAME, permite describir el enorme impacto que tuvo en el sector comercial la pandemia. Lo habíamos dicho sobre el comienzo de toda esta situación, era previsible que esto iba a ocurrir, los locales más chicos iban a ser los primeros afectados, los locales más grandes tienen más facilidades de reconvertirse. Por ejemplo, un local con un empleado es muy difícil que pueda automatizar todo para la venta por internet. Claro. La venta por internet tienen estructuras distintas, diferentes. Sí, absolutamente.
Exactamente. La venta por internet requiere, por ejemplo, que vos estés las 24 horas dando respuesta. Sí, sí. Bueno, eso no, evidentemente no puede ocurrir. Bueno, fueron muchos los condicionantes, la realidad. Lo cierto es que en este escenario se plantea hoy el contexto de los comercios. Ojalá hayamos tocado fondo y comience el crecimiento. Y además, Pablo, en cada cierre es puesto de trabajo. Bueno, casi 30.000 que se han perdido en la Argentina, ¿no? Claro, no solamente el propietario que pierde una fuente de ingreso, como puede ser haber cerrado el negocio, sino también cada uno de los empleados que tenía ese comercio. Claro. Es un efecto realmente muy significativo lo que marcó este informe revelador, ¿no?, de la CAME. Sí. Y sorprendente el dato, ya lo vamos a estar hablando con gente de la CAME, pero 9 comercios, el promedio de 9 comercios vacíos por cuadra Sí, en la República claro. Argentina. Bueno, es no solamente la imposibilidad de sostener, sino de reciclar ese proceso. Claro. Hay algunos locales que hacen meses que están vacíos, meses, y que probablemente continúen en esa situación. Bueno, Aparte, ¿cuánto hace falta para reinvertir, ¿no? Para reabrir, para reacomodar. obviamente, pero además el que cerró, porque a vos te sostenían el alquiler Sí. mientras estaba vigente el contrato. El que cerró ya alquila con un nuevo contrato, Sí, claro. con nuevos montos, Sí, sí. con valores muy altos. Sí. Bueno, evidentemente es muy complejo. Pablo, muchísimas gracias. Que tenga buen lunes. Hasta luego. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Chao, Hasta chao. luego.